Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy ya con nuestros invitados aquí en el estudio, don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo. Bueno, vamos a comenzar hablando de un artículo que ha publicado esta semana el famoso economista José María Rotellar, una de las cabezas pensantes más importantes a nivel económico en este país, pues un poco contestando a ese triunfalismo exacerbado del gobierno, ¿no? A esos datos que da económico. Bueno, pues dice, voy a leer un poco porque claro, el artículo es muy largo, ¿no? Así dice José María Rotellar: según Sánchez, la economía va como nunca, porque hay muchos ocupados, los ciudadanos se van de vacaciones y el salario de los hogares ha aumentado más que la inflación. Hasta aquí su visión de la evolución económica, que se encuentra muy alejada de la realidad. Puede que a corto plazo mantenga un espejismo, una ilusión artificial, un trampantojo económico, gracias al gasto público, pero en el medio y largo plazo la economía, dice Rotellar, está muy dañada en su estructura. Así, su política económica, aparte de por subir impuestos, está marcada por el gasto público, el déficit y el terrible endeudamiento en el que todo ello desemboca. Si el gasto es creciente, como hemos visto en el último techo de gasto no financiero, el del año 2025, aunque sin aplicación al no haber presupuestos generales del Estado, sino prorrogados de 2023, la deuda es exponencial. Así, el techo de gasto sigue por la senda del gasto tremendamente expansivo, con un incremento del gasto no financiero sin fondos europeos de un 3,2, que equivalen a 6.138 millones de euros más, para dejarlos sin fondos europeos en 195.353. Aun sin contar los fondos europeos, el gasto no financiero habrá crecido en 75.519 millones desde que Sánchez llegó al gobierno. Con los fondos europeos es un incremento del gasto no financiero de 79.337 millones. Bueno, resumo. Así, Sánchez sigue incrementando la deuda, igual que lo ha hecho durante los 7 años de su mandato, ascendiendo camino de los 1,7 billones, con B de burro, de euros. Don Carlos Pajares. Bueno, pues algo que venimos comentando en esta mesa desde hace años. Está claro que el crecimiento económico en España, y las familias y los televidentes así lo sienten, no está tan bien como parece. Hay datos que así lo atestiguan y está claro, por ejemplo... En 7 años se habla de una pérdida de 1.000 y pico euros por persona de poder adquisitivo. Sí, porque y luego también tiene que ver, hay otra serie de cuestiones. Una cosa es la renta, otra la renta neta, otra la renta disponible. Está claro, y eso lo vemos cada uno en nuestras casas, y se pueden poner un montón de ejemplos. Primero, hay una cuestión muy clara de ver, y es que vemos que efectivamente se está produciendo, por ejemplo, un cierto incremento en las tasas de empleabilidad, pero con puestos de baja calidad. Vienen extranjeros y nuestros hijos formados están yendo al extranjero. Sí. Es una cosa muy curiosa, lo que habla de la baja productividad de este país, y de que no se está haciendo nada económicamente realmente importante y que haga crecer nuestra economía de una manera saludable. Luego, la renta disponible. Si está claro, los salarios primero han subido poco, el efecto de la inflación está ahí, pero además es que los impuestos hacen que la renta disponible haga que cada día tengamos menos disponibilidad de hacer compras casi normales. Lo vemos con los datos. No se construye vivienda, la vivienda está cara, pero no se construye vivienda porque no hay capacidad de compra. Aquellos que rondamos los 50 años, tuvimos la suerte, la fortuna de vivir una época de bonanza, de construcción económica, nos compramos el piso y hemos ido pasando esta situación. Pero las nuevas generaciones no pueden hacer frente a gastos importantes. La capacidad salarial que tienen es muy pequeña. Los bajos salarios están haciendo que nuestros jóvenes, como decía antes, aquellos que tienen formación, que son capaces de generar productividad, se están yendo al extranjero. Al final, en definitiva, lo que usted decía, lo que dice Rotella, nos mantenemos en una ficción de gasto público, porque quien gasta es el gasto público, gasto que además no es productivo, que no va a generar... además en infraestructura. No, es gasto improductivo, no produce absolutamente nada. Y lo que estamos haciendo es
generación de servicios, empleos de baja calidad, salarios bajos, que además no cogen nuestros hijos, aquellos que tienen formación, se van al extranjero porque aquí productividad en cuestiones importantes, ingenieros que diseñen, que generen, de esto aquí cada día menos. Don Aurelio, de acuerdo con José María Rotellar, en ese pequeño, he hecho un extracto, es muy pequeño, es mucho más largo y más exhaustivo el artículo publicado en Libre Mercado. Sí, yo creo que no difiere este análisis, no difiere en absoluto pues del análisis que viene haciendo aquí el economista del debate, José Ramón, y lo que hoy los economistas independientes pues dicen. Y yo creo que los ciudadanos lo vemos muy claramente. Sí, sí. Mire usted, mientras los jóvenes, el 30%, no encuentre un empleo mínimamente atractivo y acorde con su formación, sí, la economía no marcha. Un país no puede salir adelante si tiene ese 30% de los jóvenes que son universitarios e ingenieros que no tienen acceso a un empleo. ¿Qué empleo es el que tenemos? Pues un empleo muy poco pagado, donde tienen que trabajar, tienen que en labores pues que son, yo diría que, bueno, no son de alta cualificación, como es la hostelería, como es el turismo, que tienen que trabajar 2 o 3 en las familias, que tienen que meter horas, un empleo que además no genera, como hubo en otras épocas, no genera ninguna ilusión por su mantenimiento, porque la ilusión la genera si un ingeniero acaba su carrera, la genera que entre en una empresa para trabajar de ingeniero, y no que, como bien decía don Carlos, todos estos ahora están en el extranjero, porque es donde tienen salarios, pero salarios a 1000 años luz de los que se dan aquí en España. Es que usted está viendo que hoy un economista acaba y quiere trabajar en España y le ofrecen trabajos de contable, trabajos de administrativo, con unos salarios que no superan los 2000 euros. Ese mismo economista puede multiplicar usted por 5 lo que va a cobrar. Son países que están en otro nivel. Por tanto, no se puede hablar de una economía cuando todas estas personas no pueden acceder a una vivienda. La vivienda es un elemento fundamental yo diría de sostenimiento de la familia, de aglutinamiento, de ver el futuro con un cierto optimismo, y no pueden acceder a esa vivienda. Y hoy mismo en el diario Montañés venía una noticia de que si lo llevamos al terreno de poder adquisitivo y formas de vida, hoy los jóvenes han perdido un 46%, casi la mitad con respecto a sus padres, de poder adquisitivo y de bienestar económico, ¿no? Por tanto, no se puede hablar, a mí me pueden contar todo lo que quieran, de cifras, de que hay mucho empleo. Puede estar la UNO dando continuamente mensajes, ¿no? Si ese empleo, don Gervasio, es de tan poco interés. La gente lo ve cuando va al supermercado, la gente lo ve con lo que le queda. Y bueno, las pymes, por ejemplo, los costes sociales que en los últimos 6 meses casi que han subido 100 y pico euros por trabajador de media. Es una brutalidad. Se están dando los pasos contrarios a lo que estaba previsto, porque yo recuerdo los últimos tiempos de gobierno, por ejemplo, de Rajoy, se hablaba de bajar los costes sociales. Pues manera de promover a nivel fiscal, Rajoy, es verdad que se encontró una papeleta. No pudo hacerlo, pero se hablaba de ello, se veía como una necesidad, pero no lo llevaba a cabo, que era el problema de con Rajoy. Una mayoría es que de aquellos polvos en parte vienen estos lodos. Yo creo que se esteaba demasiado y no quería. Igual ella estaba leyendo el marco. Vamos con un tema que a mí me preocupa. El otro día lo tocábamos, porque estamos de acuerdo los tres que estamos aquí, que el petróleo de España es el sector turístico. Bueno, pues había tomado ya una decisión el gobierno de hacer frente, nada menos que a Ryanair, en una vergüenza absoluta. Pero en vez de acercar las propuestas, ahora amenaza. El Partido Popular presentó esta semana en el Congreso una proposición no de ley para suspender el alza del 6,5 de las tasas en los aeropuertos. Todos los aeropuertos españoles, para preservar el sector turístico, fundamental. Bueno, pues fue rechazada porque era en comisión, y todo ello pone en peligro 1 millón de plazas más que puede suceder a partir de mayo del año que viene, porque lo ha amenazado. Es decir, había perdido ya a partir de noviembre, cuando entren en los nuevos horarios en España, se van a perder 2 millones de plazas
de aviación de Ryanair en toda España, brutal. Pero amenaza con 1 millón más, que podría ser a partir de abril de la nueva programación. Es decir, yo no sé si esta gente lo que quiere es suicidarse con el, digo políticamente, con el sector turístico, destrozarle definitivamente, porque ya no valen con las tasas, etcétera, y en vez de facilitar y poner una buena alfombra para que vengan los mayores operadores turísticos, etcétera, poner todas las dificultades. A mí esto me parece de una gravedad de consecuencias porque el sector turístico es multiplicador, no solo las compañías aéreas, son los handlers en los aeropuertos, el personal que genera de atención, los pilotos, y luego toda la hostelería que se mueve en torno a ello en toda España. A mí me parece esto de una gravedad. Yo no sé si estas son políticas chavistas o qué tipo de política es esto o es desconocimiento o es soberbia de no sentarse a negociar con Ryanair y con las otras compañías y decir, oiga, vamos a ver, tenemos estas subidas, vamos a dejarlas si no en un 3 o en un 2, vamos a negociar. No, encima es que se desprecia y se entra en un frente con la compañía irlandesa. Bueno, a mí me parece esto de una gravedad absoluta, don Carlos. Lo primero, AENA es una empresa pública y precisamente si se hizo una empresa pública, no es una empresa privada, se hizo para que su razón de ser no fuera única y exclusivamente el de ganar dinero, sino el de facilitar que los aeropuertos funcionaran por políticas de generación de riqueza. AENA gana mucho dinero. AENA no está perdiendo dinero, no es una empresa deficitaria, no es una empresa deficitaria, en absoluto. Mucho menos. Aquí la sensación que me da, como muchas de las cosas que hace este gobierno, es generar debates públicos. Ruido. Sí, un ruido que al final todo lleva siempre encaminado el mismo objetivo, y es dar la sensación de que es un gobierno que lucha contra los poderosos. Sí. Contra la fachosfera esa de todos los niveles, en este caso la económica, y claro, buscar a Ryanair y al irlandés tan especialito, pues bueno, supongo que creerá que políticamente le da un rédito. Pero desde el punto de vista económico... Que se pregunte, por ejemplo, a los 15, 20 pilotos que tenían una base en Santiago y tienen que moverse a sus hijos, sus casas, al extranjero posiblemente, etcétera, que se lo digan a los del handling de algunos aeropuertos que han quitado, no el de Santander, que afortunadamente hemos sido de los menos dañados, pero si esto sigue así, es que decir, pues me voy a Croacia, apuesto por Italia, apuesto por Grecia, apuesto por todo el Mediterráneo, y que a estos señores tan importantes, ¿no?, del gobierno español, porque les den, pero la patada se la está dando a nosotros, a los españoles. El gobierno toma decisiones y siempre es perjudicando, bueno, no siempre, casi siempre es perjudicando a los españoles. Hombre, además, como usted bien decía, el turismo es nuestro gran motor económico. Y estos aviones lo que traen son turistas. Turistas además que tienen que alquilar un hotel, tienen que alquilar... coches. Eso es. No vienen precisamente con su coche o su autocaravana, que parece que tan denostados son. O sea, es gente con un nivel que al final va a hacer un gasto y un gasto importante. Además, como es tanta cantidad, está el número, es tan importante el número, eso tiene una incidencia tremenda. Pues al final con estas medidas lo que se va a conseguir es que España, que lleva año tras año superando y teniendo nuevos récords... ya este año me parece que el turismo alemán y el inglés no ha subido, incluso ha bajado algo. No, y terminará bajando, claro, porque nos estamos... Y luego ya con la publicidad que nos hace el señor Sánchez en toda Europa... y su gobierno, pues yo creo que más, ¿no? Don Aurelio. Bueno, España basa su situación y esta cierta estabilidad económica aparente, la basa fundamentalmente en el turismo. Si aquí se maltrata el turismo, pues lo tenemos muy claro. Hay una cosa, hay que cuidarlo, hay que cuidar mucho el turismo, mucho. Y además hoy es fundamental el turismo si al mismo tiempo se mantiene o se promueve por la industria, cosa que en España no está sucediendo. Pero aquí vivimos tanto del turismo
que yo creo que si hay un maltrato a ese turismo y reacciona negativamente, pues nos pueden hundir totalmente. Estamos bien, AENA, por ejemplo, podía bajar los precios y seguir manteniendo una relación con las compañías. O entrar en negociación, es que aquí lo que hay es hay confrontación. Eso y es porque hay un error. Nosotros, por ejemplo, se critica, por ejemplo, lo que viene sucediendo pues en Irlanda. Sus impuestos, tanto a empresas como esto, es baja, y el crecimiento es que hoy es de los primeros países del mundo en renta per cápita, cuando estaba peor que nosotros en el momento de la crisis. Pero ha crecimiento porque hay un trato adecuado. Yo no digo que España se pueda poner en la misma línea, pero hombre, aquellos sectores como el turismo debían ser muy bien tratados. Y en el momento que hay una queja, y además justificada, de los actores que promueven el turismo, pues deberían ser correctamente atendidos, cosa que no pasa. ¿Qué pasa con el gobierno? Pues es que lidera todos aquellos movimientos populistas que a muy corto plazo parece que los puede rentabilizar en temas electorales, y se suma a todo ello. Lidera el populismo en esto: hay que cobrar más, hay que maltratar a la gente, al que invierte y al que gana mucho dinero. En fin, están en una situación permanente de esto, ¿no? Ahora, otra cosa que se está haciendo con el turismo, y se está pasando en Barcelona, y es que se criminaliza al turista. Bueno, claro, se le quieren poner tasas al turismo. Bueno, es que eso lo que le da a uno a pesar es que hay grupos, es una barbaridad, que están perdiendo el relato. Hay un problema hoy mundial. Además, ayer, en una magnífica conferencia en el Ateneo, el que fuera expresidente de la Sociedad Civil Catalana, además sociólogo en este aspecto de los temas, analizaba lo que está pasando, esa revuelta de la izquierda. ¿Por qué? Porque los jóvenes están girando totalmente, no siguen a la izquierda, se están dando cuenta de los engaños, y entonces eso está produciendo en esa parte de la izquierda radical como una especie de impotencia que les hace ser más violentos. Bueno, vamos con otro tema. Un nuevo golpe judicial para España en el tema de las renovables, ¿no? Por el impago multimillonario de indemnizaciones está en Estados Unidos, ¿no? Esta nueva sentencia de una jueza de Estados Unidos, el Tribunal del Distrito de Columbia, supone para España ya inmediato pago, don Carlos, de otros 80 millones de euros. Pues una auténtica lástima. Y así van saliendo sentencias que los medios de comunicación casi de España ni se hacen eco. No, y que, bueno, pues ya es una más, es que ya son muchas, y las que quedan por venir, desgraciadamente. Pues decisiones equivocadas, populistas desde un primer momento, porque esto viene de la época del señor Zapatero. El señor Rajoy tampoco hizo mucho, y no solo es que no haga mucho, es que lo que hace es todo lo contrario. Sí. Porque no son solamente los 80 millones, de esos 80 millones... Deben de ir ya como 400 de pagos, yo calculo, y lo que queda. Y lo que va de intereses, lo que va de costas, lo que va de un montón de gastos añadidos, porque lo mismo, ningún gobierno, y menos todavía, se ha puesto precisamente con los demandantes a intentar negociar, llegar a acuerdos y intentar... De hecho, la sentencia de esta jueza es un rapapolvo al gobierno por intentar dilatar y tal. La sentencia es dura contra el gobierno de España. Porque lo que desgraciadamente hacen muchos gobernantes cuando se encuentran patatas calientes como estas, o generan patatas calientes como estas, lo que hacen es dejar correr la pelota para que sea otro gobierno el que se lo coma. Don Aurelio. Bueno, es cierto, aquí se comprometieron unos pagos que luego no han cumplido, y eso es lo que un país no puede hacer, porque además las medidas que están tomando yo creo que son muy negativas para España, como embargarnos la casa de Cervantes no sé si en Londres o por ahí en Inglaterra, ¿no? Yo creo que no hay políticas serias. Ahora estamos viendo la energía eléctrica. Bueno, la energía eléctrica prácticamente... Pero todavía tocábamos aquí que no se puede crecer, no hay estructura. En este momento... el 80%. Y en Cantabria hablan del 100%, ¿eh? En Cantabria el 100%. Aquí que viene, ¿cómo van a poner aquí un centro de datos? Un centro de datos no tiene energía para ponerse aquí. Y es que, efectivamente, no hay una visión seria y con un conocimiento de causa de hacia dónde hay que caminar. Las energías renovables
Hay unas energías renovables, o sea, no se puede tampoco pues criminalizar todas la energía renovable. Pero ahora ya es demasiado. Va a ser necesaria. Como es inestable, ahora ya es que hay una sobreoferta. En España se está hablando, yo a veces me gusta seguir a expertos en este tema, se está hablando del nitrógeno verde, del hidrógeno verde. Entonces, del hidrógeno verde. Parece ser que dicen que ese sí que puede ser el petróleo de España, porque las posibilidades y el potencial que España tiene de generar ese tipo de combustible son enormes. Pero ¿qué pasa? Que hace falta tomárselo en serio. Y ¿qué hay que hacer también? Cosa que está haciendo ahora, miren, en Inglaterra van a hacer 30, están tratando ya, van a poner 30 pequeñas nucleares, estas micronucleares que están poniendo, y aquí resulta que se está cerrando lo poco que tenemos. Quiero decir que no hay política, no hay una visión. No, yo creo que ya, yo no sé si es incompetencia o es maldad. Tengo dudas, es decir, no lo sé, de verdad que no lo sé. Yo creo que se dan las dos cosas igual. Las dos cosas, porque hay un desconocimiento. Vamos a ver, es que tenemos gobernantes. Cuando Sánchez ha llegado ahí, ¿qué experiencia tenía de gobierno Sánchez? Bueno, nada. Y entonces, en esas manos, ¿a quiénes pone luego? Pues resulta que están poniendo pues a los de segunda, tercera línea de ¿no? Y así nos van las cosas. Vamos con un tema de Cantabria que a mí, hemos hablado a veces, pero a mí las tomaduras de pelo y la falta de importante. En Cantabria tenemos algunas infraestructuras pendientes. Tenemos algo fundamental que lleva 20 años en ejecución, que es la autovía Aguilar-Burgos. Bueno, señores del gobierno de Cantabria, con toda consideración, pónganse ustedes las pilas, hablen de eso y déjenlo del tren de Bilbao, que es el tocomocho. Vamos a ver, el tren de Bilbao puede tener viabilidad para un tema de pasajeros, pero para el puerto de Santander le perjudica. Lo que necesita Santander son salidas al Valle del Ebro y a la meseta, y fortalecer eso. Dejen de ustedes de beneficiar al País Vasco. Es decir, el tren a Bilbao es una milonga porque no conectaría con la Y, es decir, si alguien va a traer del Valle del Ebro algo al puerto de Santander, si tiene el puerto de Bilbao en el mismo enlace, se lo deja en el puerto de Bilbao. Y ahora mismo, por carretera, están viniendo cantidad de productos del Valle del Ebro a Cantabria, al puerto de Santander, por simpatía, por buena gestión del puerto hacia Santander y posiblemente por antipatía hacia el País Vasco. Las dos cosas. Entonces, no vamos a dar, piensen ustedes un poco en logística. Yo no digo que pasajeros pueden hacer un tren rápido Santander que arreglen las vías de vía estrecha o que hagan un tercer carril en la autovía a Bilbao, lo entiendo. Eso por primer lugar. Y luego la preferencia, eso es como el tocomocho. Claro, hablar igual de logística, algún miembro del gobierno de aquí de Cantabria igual es demasiado fuerte, porque no lo entienden y siguen la ruta de otros. Pero es que esto es demostrable. Ahora vamos, y quiero ser duro en eso porque ya estoy hasta las narices que nos tomen el pelo. Y vamos con el tema de la Aguilar-Burgos. ¿Por qué no hablan de la autovía de la Bilbao? Ahí nuestro amigo, el diputado Félix de las Cuevas, sí está batallando. Pero esto es fundamental. Vamos a ver, la autovía de la Meseta, que es un auténtico polo de riqueza. Recuerdo con aquel diputado, no voy a decir su nombre, que decía, no, hombre, para ir a la Meseta vamos por Bilbao. Si fuera sido por aquel diputado, ¿qué hubiera sido a estas alturas del puerto de Santander y de Santander? Tamaño barbaridad nos ha dicho en la historia de Cantabria. Bueno, no voy a decir el nombre por respeto. Bueno, se ha demostrado, ustedes van en esa autovía, la cantidad de camiones que vienen, la riqueza, además con la buena gestión del puerto, este puerto va como un tiro, nos podemos sentir orgullosos. Entonces vamos aquí a hablar y dejar de engañar a la gente y hablar de lo que nos interesa en un plazo ya inmediato. Una obra que lleva 20 años, Aguilar-Burgos, y que el gobierno de España nos toma el pelo. Eso ahí se ve las manos negras, pues yo no sé de dónde, porque yo pienso mal. Porque no tiene explicación. El señor Íñigo de la Serna dejó el aspecto resuelto, lo dejó resuelto, y este gobierno lo ha echado abajo todo. Y esto no hay derecho. Entonces, lo primero es lo primero. Es como el que dice, voy a hacer un régimen el año que viene. Oiga, y este año no tengo para comer. Oiga, pues igual me muero, no llego. Piensen ustedes de cosas importantes, don Carlos Pájares. Bueno, si no lo digo... No, lo que pasa es que son cosas de sentido común.
Con el tema de las comunicaciones, lo que tendríamos que tener como región es un plan, y un plan en el que se establezca cuáles son las prioridades y las necesidades más importantes. Yo no voy a decir que, como usted bien decía, que tener un tren con Bilbao no estaría bien. Pero antes del tren con Bilbao tendríamos que terminar de solucionar una serie de problemas. Cantabria, yo lo he dicho muchísimas veces, lo hemos dicho en esta mesa, Cantabria no está conectada directamente con Madrid por autovía. Para ir a Madrid todo por autovía tenemos que dar un gran rodeo. Hacer 50 kilómetros más, o 40, vamos a poner 40. Ya yendo por Aguilar, que hay un desvío, porque la lógico sería... El gran plan de Ormaechea del túnel del Escudo, etcétera, etcétera, que era el recta. Pero es que entramos en lo de siempre. Bueno, ya entramos en lo de siempre. Aguilar-Burgos ya tiene un desvío, pero bueno, sería lo más derecho y lo más razonable en las circunstancias en las que estamos. Como usted bien decía, Íñigo de la Serna, cuando estuvo de ministro, de hecho se llegaron a hacer 15 kilómetros o un pedacito de se han hecho ya 20 o así en todo el trozo. Hay un tracito que queda sin hacer. Esa es una prioridad absoluta. Luego usted también comentaba, las mercancías tienen que llegar vía barco o vía tren a nuestro puerto. Vía camión o vía tren. El puerto seco de Bilbao, siempre lo hemos dicho, está en Burgos, está en Miranda. Nosotros lo que necesitamos es que nuestra vía ferroviaria, sobre todo la que tiene que ver con mercancías, porque sería la prioridad, debería de estar solventado. Estamos todavía, como usted bien dice, por prioridades, la autovía con la meseta está sin hacer, el tren con Madrid es un auténtico desastre y ahora nos enfrascamos con el tema del tren. Y se sigue además de políticas anteriores. Es que este gobierno de Cantabria nuevo, ya lleva 2 años y pico, no tiene planes propios, tiene que seguir todo lo anterior. Y lo que vamos a ver, está haciendo cosas muy bien. Y eso, por ejemplo, ya hay cosas que se hacen bien. Se está trabajando, sé que muy duro en el tema aéreo, de verdad, y lo digo de corazón, me gusta decirlo, y en otras cosas. Pero en esto es una falta de ideas propias, que es un seguidismo de lo anterior. El gobierno de Cantabria lo que tiene que tener es su plan de comunicaciones muy claro, sus prioridades, y eso sí lo digo. Si el gobierno nacional está dispuesto a iniciar la inversión para el tren con Bilbao, desde luego lo que no puede ser es que el tren se quede única y exclusivamente en beneficio del País Vasco. Hasta Castro, para que los residentes en que lo Castro, hagan si quieren de pasajeros, pero es que además, incluso digo de mercancías, eso es un estorbo, eso no beneficia nada, eso nada más que beneficia al tema. Y don Aurelio, le voy a decir una cosa porque quedan dos minutos. Es que hay cosas que son prioritarias y eso es lo que tiene que tener un gobierno en la agenda. Claro, aquí lo que sucede es que, primero, que Cantabria no está en la cabeza de los dirigentes políticos nacionales, y lo que no está en la cabeza del que manda y el que da las órdenes de invertir no existe. Y Cantabria está perdiendo fuerza en Madrid permanentemente. Los grandes avances que se han producido en Cantabria, que de hecho se han producido, aquí hemos tenido una industria bollante, hablemos de Torrelavega, ¿no? Cómo funcionaba, ha sido pues cuando hemos tenido o bien políticos con una personalidad y saben lo que quieren hacer, saben lo que quieren, han gestionado algo, claro. Son capaces de crear adhesiones en los gobiernos centrales, o bien también se ha dado pues cuando existen personas vinculadas a Cantabria. En el caso, por ejemplo, cuando ha estado Íñigo de la Serna, pues eso generó mucha esperanza. Pero si los políticos que tenemos carecen de esa personalidad, pues aquí estamos vegetando, que es lo que nos viene sucediendo. Cantabria está disminuyendo, su crecimiento va a menos, y eso hoy no tiene sentido. En una región que se ha dicho muchas veces que podía ser una pequeña Suiza, tiene condiciones extraordinarias, además puede participar en todos los sectores, en la industria, en la pesca, en la minería, en la agricultura. Es decir, no tiene sentido que Cantabria esté como está. Voy a cabo y digo, ¿por qué el puerto de Santander está siendo todo un ejemplo y tiene a los de Bilbao de los nervios? Porque se está haciendo una magnífica gestión. Y ya con el nuevo presidente que está haciendo una gestión visitando provincias, etc. Claro, en contenedor nos estamos saliendo, en coches nos estamos saliendo, en cereales, y eso les tiene de los nervios. Y además tenemos que jugar una baza, la simpatía que tienen clientes. Yo digo que hay clientes importantes de empresa de Aragón que exportan, pero de manera importante por Santander. Mire que ustedes pasan por delante de Pasajes, por delante de Bilbao y tal, y vienen aquí. ¿Pero por qué vienen? Porque el puerto funciona muy bien, porque no hay huelgas y por simpatía
hacia lo español, claramente. Vamos a ser claros ya, y esas bazas hay que jugarlas, y dejarse ya de complejos. Porque en el País Vasco están continuamente mirando hacia eso para quitarlo, continuamente, y si no se ve así es una cosa porque creen que son los más importantes, y hay que decirlo, y se acabó, hacer competencia con claridad y fuera complejos. Ya estoy hasta las narices de los complejos a la hora de defender lo nuestro, pero de manera racional. La burocracia, eliminarla, y la facilidad para colocar empresas, cosa que hacen así muy bien en el País Vasco. Así que ya les digo, el puerto de Santander es algo de lo que hay que presumir, que hay que seguir mimando. Sé que además su presidente, don César, tiene proyectos muy interesantes, con visitas, no para, y la acogida en Castilla y León es impresionante. Va a haber en Madrid una cosa importante, y yo estoy al tanto de todo eso, porque quiero también a mi tierra. Y me gusta. Bueno, pues algo sé, no es que sea eso, algo he vivido, muy tonto tendría que ser, algo sé. Desde luego, más que la mayoría de los del gobierno, en eso sí, miren, eso sí, más que de la mayoría de los del gobierno, en eso sí, pero no porque sea listo, sino por base de darme cuenta. Don Carlos, muchísimas gracias, don Aurelio, muchísimas gracias. A ustedes, paz y bien.